Ok, hola, a ver. Hola, buenas noches. Yo soy Sebastián Ortega Prestegui, estudiante de la carrera de Administración en la Facultad de Contaduría Pública y Administración. Esta entrevista es parte del Producto Integrador de Aprendizaje de la materia de Seminario Fiscal Legal de los Recursos Humanos. Muchas gracias por tu tiempo, Humberto, y agradecido por que nos compartas un poco más de tus conocimientos dentro de la empresa y como jefe de área de recursos humanos. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Humberto Torres. Soy licenciado en Administración de Empresas. Tengo 5 años trabajando en la empresa JJ Materiales Sustentables, SADCB. Y pues aquí estamos, digo, para apoyarte en las preguntas que necesites. Ok, muchas gracias y pues dando inicio a la entrevista con la primera pregunta es, ¿qué es lo primero que usted evalúa para llevar a cabo un análisis de puestos? Ok, bueno, primeramente se evalúa el puesto que compete a cada función y responsabilidades desempeñadas. Y posteriormente a eso se analizan los conocimientos, habilidades, fortalezas que el puesto lo requiere. Y ya una vez que se revise esa situación, pues también se revisa el tamaño de negocio, la zona y las funciones que se vayan a desempeñar dentro de la empresa. Ok, muy bien. Siguiente pregunta es, ¿cuál diría usted que es ese valor agregado que aporta su capital humano a cada puesto dentro de la empresa como encargado del área de RH? Pues mira, aquí prácticamente el valor agregado pues es el desarrollar una gestión de talento donde se lleven a cabo los planes de carrera, elaboración de evaluaciones entre algunas otras herramientas que permitan llevar a cabo mediciones y evaluaciones, tanto de cultura empresarial, seguimientos puntuales que permitan el desarrollo del conocimiento y potenciales de cada colaborador, agregándole un valor al puesto que se vaya a desempeñar dentro de la empresa. Muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿cómo podría usted explicar que van de la mano los recursos humanos con los conceptos de globalización y tecnología? Bueno, pues ahí es un beneficio, ya que la globalización y la tecnología permiten que se potencialicen las necesidades del recurso humano, buscando mayor preparación, ampliando los conocimientos y buscando que el capital humano pueda potencializar su talento y que el capital intelectual sea nuestra mejor herramienta. Ya veo. Ok, entonces en la siguiente pregunta, pasando al siguiente bloque, sería, históricamente, ¿cuál diría usted que es uno de los sucesos más importantes que sentaran las bases para que se les diera importancia a los recursos humanos? Pues bueno, ahí el momento en el cual el crecimiento de la empresa lo demande, ya que el mismo recurso es quien demanda la necesidad de atención, seguimiento, desarrollo, y se ve afectado puesto que el departamento que está orientado a cuidar que el trabajador pueda tener garantizado lo marcado por la ley, y es el hecho de tener un empleo digno donde se protege y se reconoce la antigüedad y pueda gozar prestaciones establecidas por la ley del trabajo. Oh, ok, muy bien. Muy bien, entonces la siguiente pregunta sería, como dicta el artículo 5 de la Constitución, en dado caso de ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial, ¿cómo se vería afectado el Departamento de Recursos Humanos o cómo éste estaría involucrado? Pues ahí, si los cambios fueran sobre todo en función de la libertad de decisión, igualdad en el trabajo, obligaciones patronales, como la ley del Seguro Social y ley del Infonavit, entre otras. Ok, siguiente pregunta es, como dicta el artículo 123, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. ¿Qué es la responsabilidad que conlleva el Departamento de Recursos Humanos? Pues ahí prácticamente es brindar las herramientas necesarias para poder desempeñar su puesto, asimismo brindar condiciones físicas, económicas y psicológicas adecuadas para el trabajador. Ok.
Ok, sí, pasando a otro bloque de preguntas es, en cuestión de la reforma federal de trabajo del año 2019, en el área de recursos humanos, ¿surgieron nuevas figuras para la impartición de justicia? Si es así, ¿cuáles son y cuál es su función? Bueno, mira, ahí si los cambios fueron sobre todo en función de la libertad de decisión, igualdad en el trabajo, obligaciones patronales, como la ley del Seguro Social y también la ley del Infonavit, entre otras. Ok, entonces sí hubo ciertos cambios. Sí. Ok. Entonces, pasando a la siguiente pregunta sería, ¿cómo se involucra el Departamento de Recursos Humanos cuando una empresa se declara en quiebra y se involucra el derecho por los trabajadores? Bueno, siendo mediador entre colaborador-empresa, donde se busque un bien común entre ambas partes, a lo que marca la Ley Federal del Trabajo o bien el Diario Oficial de la Federación. Ok. ¿Cómo actúa el Departamento de Recursos Humanos cuando al trabajo se le empieza a ver como un artículo de comercio? Pues ahí se buscan estrategias para que permitan que no se pierda ese valor del capital humano. Se buscan ciertas estrategias. Es como más que nada para evitar que se les trate como ganado y eso, o sea, que no se estén tratando como ganado y se vendan. Pues sí, algo así. Oh, ok. Muy bien, pasando a otro bloque de preguntas sería, ¿han habido casos donde al contratar a algún candidato este esté sobrecapacitado? Y si es así, ¿cómo reacciona el área de recursos humanos y qué hacen en esos casos? Bueno, pues mira, aquí sí es común que en un proceso de reclutamiento te puedas encontrar con candidatos que puedan estar sobrecapacitados. Sin embargo, desde la experiencia ejecutada, creo pertinente antes de evaluar el futuro del puesto que se está tratando de cubrir, analizar primeramente si se tiene el plan de carrera dentro de la empresa. De ser así, qué planes de carrera serían los ofertados y en qué tiempo se podría ejecutar para poder plantearle al candidato desde un inicio, o bien si el candidato ya fue contratado, buscar la permanencia de la persona. Esto evidentemente en función también del avance que el candidato pueda ir mostrando. Oh, ok. Entonces, siguiente pregunta sería, en casos donde se contrata a alguien a través del outsourcing, ¿estos obtienen las mismas condiciones de trabajo y mismos derechos o algo cambia o se toma otro criterio por parte del Departamento de Recursos Humanos? Pues mira, ahí depende de cada empresa. Hay empresas que a pesar de tener el personal contratado por outsourcing, no hace distinción sobre las prestaciones o condiciones laborales ofertadas y simplemente buscan tener un respaldo de un tercero con indicadores como rotación. Sin embargo, sí depende mucho el criterio de cada empresa y lo que esté buscando. Ok, muy bien. Siguiente pregunta es, ¿le han tocado situaciones donde se contrata a alguien a través del outsourcing, pero no hay algún contrato que conste esto y que no cuente con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores? Pues no, realmente es muy raro que suela pasar esto, ya que al final cada empresa, así sea un outsourcing, tiene que tener un expediente que lo respalde. Ok. Entonces sí, siempre ahí debe haber algo archivado como respaldo para tener en Así cuenta eso. es Ok. correcto. Muy bien, entonces siguiente pregunta es, ¿cree usted que es primordial el tiempo durante el cual el empleado está a disposición del patrón para prestar su empleo? Pues si bien no es prioridad, sí es importante, ya que es el tiempo que el empleado ejecuta y desarrolla sus funciones. Ok. Mi siguiente pregunta es, ¿a qué método es al que recurrirá en un caso en el que no está obligado a prestar sus servicios por un tiempo mayor al del permitido? Pues ahí es el pago de tiempo extra, tiempo laborado y tiempo pagado. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los gastos de conocimiento que desarrollan en su área laboral?
Ahí la inducción para conocimiento de la empresa, posterior mediante capacitaciones que se pueda conocer el desarrollo del área laboral. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las leyes que dictan los artículos en que se desarrollan en su empresa? Pues ahí se busca estar lo más apegado en todo momento a las leyes y normativas que nos marquen dependencias correspondientes en el trabajo. Ok. Siguiente pregunta sería, de acuerdo con las que, bueno, con las a lo que lo dictan los artículos de los derechos empleados, que son periodo de prueba, capacitación inicial, temporada o discontinuos, ¿cuál le funciona más y el porqué de esta? Ok, el periodo de prueba, porque desde el primer momento puedes ir detectando las habilidades, la disposición, conocimientos. En general puedes ir teniendo un panorama de cómo se irá desenvolviendo el empleado. En caso de detectar algo negativo, eh, pues tendríamos que analizar si es posible trabajar con ello o de lo contrario, si es requerido, terminando el periodo de prueba, contemplar buscar otro recurso que cumpla con lo requerido por el perfil de puesto. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿de qué manera haría frente a un proceso de selección de personal? Aquí sería filtrando los candidatos más viables, apegados a lo requerido por medio de su currículum, buscar concretar una entrevista con los candidatos que permitan conocer, indagar más referente a la información ya obtenida, así como valerse de las herramientas psicométricas que permitan reforzar o analizar lo antes trabajado. Ok. Entonces sí lleva ciertos procesos de evaluación. Sí, claro. Pues ahí se revisa lo que es el currículum también y las pruebas que presenten también. Ok. Respecto al capital humano incremental, ¿cuáles son aquellas estrategias que usaría para la empresa que consideraría un buen desarrollo? Sería gestión, desarrollo de talento, buscando capacitaciones constantes para el recurso humano y que con eso se tengan perfiles con mayores capacidades que sumen y consoliden el equipo de trabajo y los resultados obtenidos. Ok. Siguiente pregunta es, en caso de recibir una demanda por parte de un empleado al cual no se le otorgan sus debidas vacaciones, ¿qué métodos estarán dispuestos a tomar para la resolución de este asunto? Aquí es hacer el pago correspondiente del adeudo y posterior a ello cambiar la política y dar seguimiento para que cada empleado tome sus vacaciones correspondientes. Ok, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo ejecutaría la primera obligación de los trabajadores según el artículo 134? Bajo la elaboración y aplicación de políticas internas de la empresa, las cuales que indiquen ahí las obligaciones y las normas de la empresa. Ok. La siguiente pregunta sería, en caso de que una persona no pueda laborar en sábado debido a motivos ajenos a la empresa, ¿tendría alguna consecuencia grave o se respetaría la decisión que toma el empleado? Bueno, aquí se analizaría la situación primeramente y en base a eso se revisan las alternativas que se le darían al empleado. Ok. Ya pasando al último bloque de preguntas es, ¿qué sería cuando se presente el caso cuando se guarden escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñan, así como los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa? Ok, bueno, ahí se actuaría de acuerdo a lo que corresponda y dependiendo del tipo de afectación que se tenga. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿cómo pondría el conocimiento de los empleados ante las enfermedades contagiosas que compadezcan tan pronto como tengan conocimiento de estas? Con especial profesionalismo se haría notificar del tema a los colaboradores. Ok.
La siguiente pregunta es, ¿de qué manera desempeñaría el servicio bajo la dirección del cual a cuya autoridad estarían subordinados en todo lo concerniente a ellos? Aquí se maneja en base al supervisor y al jefe de área dentro de la empresa. Ok, entonces ahí ya directamente tendrían que reportar con supervisor o contigo. Así es. Ok, Bueno, ahí es el jefe, el supervisor o el jefe del área de la empresa. ok, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo observaría disposiciones del reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente del trabajo, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal? Estando actualizada en cuanto a las disposiciones, buscando mayor preparación en cada tema. En el caso de seguridad, si la empresa no cuenta con el departamento de seguridad como recursos humanos, puedes valerte de proveedores externos, expertos en el tema, que permitan llevar a cabo toda la asesoría pertinente. Ok, muy bien. Entonces, siguiente pregunta es, en qué proceso evalúan el artículo que establece que se tiene que entregar una constancia que contiene la antigüedad y la fecha en que el trabajador disfrutará de sus vacaciones? Se hace de manera anual, sería lo ideal, y de acuerdo a lo que marque la ley. Ok. ¿Podrían mencionar cuáles son algunos de los objetivos para garantizar el derecho a la salud médica, el derecho a la salud y la protección de los medios de subsistencia? Ahí sería establecer condiciones de trabajo, del trabajo óptimos, no solo físicos, sino ambiente de trabajo sólido y sano. Dar seguimiento a cada situación de salud que los empleados pudieran llegar a presentar. Ok. Siguiente pregunta es, ¿qué elementos tomaría para la cotización del salario base? ¿Se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, etcétera? Tal como lo marca el artículo 84, se tomaría en cuenta los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, eh, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entreguen al trabajador por su trabajo. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cómo tomaría las obligaciones patronales, tales como llevar el registro de nómina con información detallada? Por medio de un recibo o comprobante de pago, es la manera de tener un registro detallado de las aportaciones hechas. Ok. La siguiente pregunta es, en el ámbito del artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, ¿hay otras formas de pagos de salario? El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Ok. ¿Qué otras formas de seguro social se pueden obtener laboralmente? Es el régimen obligatorio, se integra por 5 tipos de seguro. Riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales. Ok. Y ya por último, la última pregunta sería, ¿cada empresa maneja su propia prima de riesgos o hay un estándar a seguir? Es de acuerdo con el tipo de negocio y actividad se obtiene la prima de riesgo. Ok, bueno, muchas gracias Humberto, eso sería todo. Muchas gracias por tu tiempo. No para, Agradecido que nos hayas compartido un poco más de tus conocimientos y nos hayas acompañado en esta entrevista. Muchas gracias. no para servirte, estamos a tus órdenes para cualquier otra duda. Muchas gracias. Buenas noches, a ti, hasta luego.